Un saludo, estimados hermanos. Estamos adelantando un poco la transmisión correspondiente al miércoles en la escuela de discipulado, por razones que tenemos también un compromiso en ese mismo horario de ese día. Así que le invitamos de todas formas a ser parte de este encuentro, entendiendo las necesidades de dar a los hijos, pero no dar demasiado. Y este es el llamado al equilibrio que queremos hacer a los padres y el tema que queremos compartir en este día para que ustedes pues puedan tener un equilibrio, una armonía entre este hermoso proceso de la crianza de los hijos, pero en el sentido de ofrecerles a ellos para sus necesidades, pero también teniendo presente que hay límites, que no es importante que no estemos violando o que estemos avanzando en el mismo. Cuando hablamos de estos límites, hay una máxima, una frase que es importante tener presente en todo el proceso de la crianza de los hijos. A los hijos no se les consiente solo dándole cosas o haciéndole lo que deben hacer. Se les consienten también a no pedirle o al no enseñarle a contribuir en el hogar. Es decir, no es solamente un hijo consentido, aquel que le suplimos las necesidades, aquel que de alguna manera ayudamos a hacer sus tareas y no le ponemos la carga o la responsabilidad para que ellos la hagan, sino que al mismo tiempo, si no le asignamos responsabilidades o tareas en el hogar, estamos de igual manera consintiendo a nuestros hijos y eso siempre va a ser un gran problema. Y quiero compartir con ustedes algunos ejemplos. Un ejemplo en un sentido o en el sentido negativo y otro ejemplo en una buena forma o una manera de hacer el proceso de criar a nuestros hijos. Y vamos a cambiar los nombres de estos personajes. Juan tiene 17 años, es decir, ya prácticamente está al ser definido como mayor de edad. Tiene casi 2 metros de alto, es grande y fuerte y tiene un apetito voraz. Ese muchacho se come lo que le den. Es algo como gusanitos que cuando pasan por el jardín dejan todo en el puro palo, como dicen algunos. Juan regresa de su casa y deja caer sus libros en el suelo, ahí su mochila, sus cosas en el suelo, su abrigo lo tira encima del sofá, agarra los alimentos que su mamá le preparó y le dejó previamente elaborados en el refrigerador, coge todas estas cosas, se deja caer en el sofá frente al televisor y comienza una música estridente, comienza a disfrutar de su mundo en casa en ese tiempo. La música llena de ruido toda la casa. Más tarde su madre llega y ella iba, la señora, tomando los libros que había dejado desorganizados, la chaqueta, el abrigo que dejó en un lugar, los zapatos que dejó en otro sitio, colocando todo en su cuarto en determinado lugar. Y por si fuera poco, Juan se está quejando de que le dejó otra vez más un sándwich de pavo y queso, y este no es su alimento predilecto, que como cuántas veces más va a tener que comer este mismo alimento. Juan además le hace un pedido a su mamá en lo que esta habla y demás. Juan prácticamente no le presta atención, pero sí le hace un requerimiento, le hace un pedido, y es que necesita entregar un trabajo en su escuela que fue orientado hace ya un buen tiempo, pero que Juan ha estado posponiendo la realización del mismo y está ya en el límite de entrega. Y hace falta que su mamá pues cancele todo lo que ella tenga que hacer para poder contribuir en ayudarle
a que él pueda tener este trabajo listo para el día siguiente. Su mamá, que tenía una cita con una amiga, tiene que cancelar esta cita para acceder a la petición de su hijo y sencillamente pues puedes ayudarlo. Aunque es una historia ficticia, la realidad de algunos hogares. Algunos de ellos, los hijos están como chupando, como tomando la energía de sus padres y no aportan ni ofrecen nada al respecto. El segundo ejemplo que quiero compartir con ustedes es de un hogar que está compuesto por 4 hijos adolescentes. Pero en este hogar está ocurriendo algo extraordinariamente alentador. 2 de los hijos ya tienen licencia para conducir. Y esto pudiera parecer una temeridad, porque cuando los hijos empiezan a conducir, entonces los padres se sienten inseguros y demás. Ahora, para que estos y los demás que vienen en camino puedan acceder a un permiso para conducir los coches que hay en la casa, primero deben ganar dinero para el seguro. Es decir, en otras palabras, el seguro de los carros va a estar cubierto con el trabajo o el aporte que estos hijos vayan a hacer. Si no tienen ese recurso, aún teniendo la licencia, no van a tener acceso a las llaves del auto y no lo van a poder manejar. Por si fuera poco, si alguno de ellos tiene un accidente o una multa, los gastos que se deriven de estas situaciones también van a correr a costa de ellos. Y es que ellos deben aprender que para que conducir es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. En este hogar, antes de tener privilegios, hay que aprender responsabilidad y consideración. Aprender responsabilidad y consideración. Qué importante mirar entonces la diferencia entre un hogar y otro. Este es un hogar donde mamá y papá tienen la libertad de tener y hacer su propia vida, sin obviar también sus propias responsabilidades o tareas dentro del hogar o sus diferentes roles dentro del hogar, pero ellos tienen la contribución de sus hijos en ciertas áreas, en dependencia de las fuerzas que ellos han podido adquirir en la vida y también de los logros, porque aquí responsabilidad y los privilegios pues vienen en cierta medida acompañados el uno del otro. Esto quiere decir que esto no quiere decir que no se va a permitir a nuestros hijos que participen en deporte, en tomar lecciones de música, en lecciones de arte. Significa que estas cosas van a contribuir con su tiempo y su energía, pero también ellos tienen una responsabilidad en cuanto al funcionamiento del hogar. Si enseñamos a nuestros hijos que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad, ellos se lo van a creer y van a funcionar o van a vivir acorde a esa creencia. Y se van a convertir entonces en un lastre que cada día va a ser más pesado, mucho más pesado para sus padres, porque ellos sencillamente fueron educados desde ese ángulo, desde ese punto de vista. Ahora yo te quiero preguntar, a ti, mi hermano y mi hermana que estás en esta tremenda misión de ser padre, ¿puedes hacer una lista de cada uno de tus hijos en tu familia? De las cosas que ellos hacen, que ayudan o contribuyen al funcionamiento del hogar. Yo te digo a que pienses en tu rol de familia, en tu hogar, en tu casa, cuáles son las tareas que tus hijos deben cumplir. Si no tienes ninguna lista en mente, si no hay nada que ha aparecido en tu mente, entonces tú puedes estar en la categoría de un padre que está dando demasiado y estás incurriendo en esta falta. Y a la larga la vida te va a estar también requiriendo este desliz en tu crianza. Usted puede pensar que lo está haciendo por amor, usted puede pensar, puede sacar muchísimas conclusiones, pero vamos a ver que no todas son ciertas y que más adelante la vida nos va a indicar que no es exactamente eso lo que Dios quiere para nuestros hijos,
ni tampoco quiere para nuestra familia. Siempre recuerdo que mis hijos cuando estaban pequeños, gracias a Dios son hombres son hombres ya hechos y derechos, como se dice vulgarmente, pero cuando eran pequeños, ellos tenían asignada un grupo de responsabilidades, bastantes responsabilidades. Había un listado que se les dejaba en un lugar visible en sus cuartos de tareas, de responsabilidades que ellos debían hacer. Podía ser botar la basura, atender sus mascotas, tenían que hacer los mandados, buscar algunos productos en el mercado, que en aquel tiempo era un poco reducido el mercado, pero ellos tenían responsabilidades de hacerlo. En fin, hay un grupo de responsabilidades que ellos tenían que cumplir y que eran supervisados el cumplimiento de las mismas. Pero si usted no puede citar en el momento actual ninguno de estos eventos, entonces estamos incurriendo en un gran problema. El equilibrio del hogar, mi hermano y mi hermana, debe estar entre la entrega y la responsabilidad de contribuir, que estoy dando y que estoy recibiendo. Debe haber un equilibrio en ese sentido. Es adecuado, es correcto pedirle a los hijos que participen en las funciones del hogar. Independientemente que estén estudiando, que estén teniendo sus lecciones de deportiva, independientemente de lo que ellos pueden estar haciendo, que entre más cosas hagan, pues lógicamente más bien le va a ir en la vida y demás. Pero también hay un equilibrio en cuanto a las responsabilidades y el trabajo que ellos deben tener en el hogar. E independientemente de cuán pequeños sean, tu hijo tiene mucho para darle a la familia. Y como padre usted tiene que identificar cuáles son esas cosas que él tiene para darle a la familia y además asesorarle o ayudarle o pedirle que él incurra en cumplir esas obligaciones. Tu tarea como padre es entonces, o básicamente se puede reducir a que usted descubre esa función y también a que usted la vaya a poner en práctica. La familia muchas veces debe reunirse para organizar las tareas correspondientes en el mes. ¿Cuáles son las responsabilidades que ellos van a tener? Debe haber también, déjenme decir, una supervisión de dichas responsabilidades y debe haber una mirada con relación a esto. Por ejemplo, algunos ejemplos de actividades. Ya hemos mencionado algunas en este ejemplo personal que le acabo de poner, pero hay otras más que podemos ir añadiendo. Por ejemplo, lavar la ropa. Dice, pero ¿cómo los hijos van a lavar la ropa? Es que es tan fácil el proceso de lavar, que tú tienes que enseñarle a veces lo más complejo. No está en lavar en sí, sino por ejemplo, en los colores que van, al menos a mí lo que más trabajo me cuesta es saber cómo es la combinación de los colores. A lo mejor en ese proceso tiene que haber un entrenamiento previo para que ellos lo puedan hacer. Pero luego es sencillamente apretar una serie de botones que no son más complejos que el funcionamiento de su teléfono celular. Y ellos lo saben hacer perfectamente. Entonces, este es un buen evento, una buena cosa que los hijos pueden hacer. Limpiar la casita del perro, en el patio, la mascota que tengan. Alimentar las mascotas, es decir, tener en cuenta, a veces los niños pues les gusta tener sus perritos, sus gaticos, sus lagartos, ellos tienen sus peces, tienen la responsabilidad no solamente de traerlo a la casa, sino también de ocuparse de la temperatura, de la limpieza, de la alimentación. Eso es su responsabilidad. A veces hay hogares donde no se cumple este proceso y los padres, en vez de tener un alivio, tienen una sobrecarga, porque aparte de las tareas que ya tenía que hacer, ahora se añade en el caso de la mascota. Limpiar los muebles, pasar la aspiradora. Se ha vuelto el mundo, sobre todo aquí en los Estados Unidos. Yo sé que hay muchos amigos que nos miran en otros países, en otras regiones, donde no es esta la realidad. Y usted si ese es su caso, debe pensar entonces cuáles son las responsabilidades que debe colocar. Pero pasar la aspiradora, un dispositivo que está cargándose ahí en un lugar determinado, nada más que para moverlo por el piso. Y como mueven uno de sus juguetes y quizás no va a quedar de la mejor manera, o va a haber áreas que no van a ser cubiertas.
pero la cuestión es que vayan aprendiendo las responsabilidades de hacer esa tarea. Recoger las hojas secas del patio, de ese periodo desde el otoño, incluso primavera, que todavía algunos de los árboles, sobre todo en esta región del sur de los Estados Unidos, comienzan a aparecer las nuevas hojas, y las que se mantuvieron, que no se cayeron en el otoño, pues ahora es el momento en el que van a desaparecer, y hay un montón de hojas también regadas por el piso. Lavar los autos, sobre todo cuando están ya más adolescentes, les encanta ir a los Everglades, por ejemplo, o a alguna otra zona geográfica donde vivan, a ensuciar los autos. Esto es hasta muy interesante, ¿no? Ir por todos los fangueros ahí, pero luego eso hay que limpiarlo. Esa es una responsabilidad que se le puede asignar también a ellos. En esta reunión familiar es bueno que también se le dé gracias a los demás por las tareas que estén haciendo. Por las tareas que están haciendo, las que hace papá, las que hace su hermano, las que hace su hermana. En fin, es un buen momento para agradecer. Y esto le brinda a los hijos la posibilidad de analizar que todos son útiles en ese hogar y que todo el mundo tiene una responsabilidad que llevar adelante dentro de este hogar. Por lo tanto, es bueno que aprendamos a darla a los hijos, pero no demasiado. Y este es un lugar o una reunión donde se puede mirar cada uno de estos momentos. Es fácil dar demasiado. Pero para tener paz y armonía en una casa, tienen que haber ciertos límites que no se vayan a violar. Algunos padres se sienten como máquinas dispensadoras. Yo quiero esto, y ahí va la máquina dispensadora con un número asignado a satisfacer la necesidad del cliente, en este caso del hijo. Son máquinas dispensadoras gigantescas, y los hijos están ahí como ahora estamos en muchos de las aves están empollando y están naciendo sus criaturas, y está el pajarito todo el tiempo ahí con el pico abierto esperando ser alimentado. No puede ser de esa manera. Padre, te animo a que busques otros recursos. Es bueno enseñarle como el águila, que toma el aguilucho y lo arroja. No lo deja solo, lo cuida, pero lo lanza hasta que él puede aprender a hacerlo solo. Perdón. Los padres pueden terminar en este proceso en una lucha entre la mente y el corazón. Una dicotomía ahí. El corazón dice: no, por favor, cuídalo, ámalo, que él estudia tanto, se levanta tan temprano y él duerme. Y la mente dice: sí, pero también tiene que aprender responsabilidad, disciplina. Sí, es importante que aprenda orden, es importante que aprenda a considerar a los demás. Y esta dicotomía entre mente y corazón puede estar presente en el interior de muchos padres. Lo que toman las decisiones con el corazón tendrán que aceptar las mayores dificultades. Dice la Biblia que Dios es el que ama castiga, así que cuánto más para nuestros hijos. Si buscamos en la historia bíblica, si miramos en la historia bíblica, específicamente en primera de Samuel, los capítulos del 2 y 4 específicamente, nos cuentan la historia de Elí. Era un buen hombre, Elí, un buen hombre, fungía como un líder espiritual, también era un juez y sacerdote de Israel, es decir, una persona de reputación, de una alta reputación dentro de la nación de Israel. Sin embargo, Elí fue un padre consentidor y permisivo, y falló en el proceso de disciplinar a sus dos hijos. Es decir, le dio y le dio demasiado. No le enseñó los límites, y los límites muchas veces en la vida son saludables para el bien. No estuvo nunca pues controlando el comportamiento y la rebeldía de ellos, para dar un buen ejemplo de lo que era el carácter de Dios. Él fue capaz de sacrificar su propio liderazgo
Él crió a hijos irresponsables que no respetaban la ley, ni a Dios, ni a su ley. Ni a su ley. Y entonces Elí tuvo que asumir las consecuencias de ser un padre permisivo. Y lo que estamos mirando en este momento es precisamente que tú no tengas que asumir ni pagar ninguna de esas cosas. No corregir al hijo, dice la Biblia, es no quererlo. Es decir, si tú estás dispuesto a dar y dar y dar, pero no establecer un proceso de límites donde tú pruebes o ellos tengan la necesidad de contribuir en algo, tú vas a estar, no lo vas a estar disciplinando. Miremos otro ejemplo quizás anterior en la Biblia, y me refiero al trato de Rebeca con su hijo menor. Génesis capítulo 27, versículos del 2 al 17 y también del 41 al 45. Lo que estos versículos nos cuentan en la palabra de Dios es que Rebeca trató de tomar el lugar de Dios en la vida de Jacob, su hijo menor, su hijo preferido y menor. Ella creía que no solo menor, porque un intervalo ahí que el otro es el primogénito que nació primero, que había ahí una diferencia de no sé cuántos minutos, no, eso sí que tendríamos luego que mirarlo, pero nació primero el otro. Sino que también para tomar decisiones importantes, Rebeca falló en no confiar a Dios. Ese proceso de sobreprotección que los padres a veces tienen, de no asignar ningún tipo de responsabilidad de nada, de que todo es que yo te voy a facilitar la vida, te lo voy a poner todo fácil, todo yo te lo voy a suplir, todo te lo voy a dar, yo quiero que tú tengas todo. No es tampoco para nada saludable en ese sentido. Rebeca, conocemos por la historia bíblica que dio un plan y manipuló a Jacob para que engañara a su padre con tal de obtener la bendición de Dios. Esta intrínseca, esta relación tan complicada de una madre controladora con un hijo pasivo provocó, sabemos por la historia bíblica todo lo que provocó: odio entre los hermanos, celos, divisiones en la familia, divisiones en el sentido de que ambos estaban enemistados, pero también ambos tuvieron una división hasta geográfica, se distanciaron geográficamente también. Para rescatarlo de la ira de sus hermanos, Rebeca también tenía un plan preparado y lo envió a su familia con su tío Labán, donde nuevamente pues Jacob mostró pasividad e indecisiones, y sabemos también parte de la historia, también fue engañado. El resultado lógico de haber engañado es con la misma piedra, pues él tuvo que asumir ciertas condiciones en este proceso de la vida. Si como padres entonces evitamos la responsabilidad que tenemos con los hijos, la responsabilidad de educarlos, de asignarles responsabilidades, de darles misiones en el lugar que ellos viven, que ellos están en ese sitio y necesitan pues ser parte o tener acciones en ese mismo lugar. Si le negamos esa posibilidad, entonces estamos de alguna manera mutilando el desarrollo emocional y el desarrollo también espiritual e incluso hasta físico, porque se convierten a veces en personas bien obesas, no tienen responsabilidad, no tienen nada que hacer, están ahí solamente para comer, para hartarse, y no hay una funcionabilidad dentro de la familia. Cuando los padres son de esta manera, los padres son apáticos, van a crear hijos autosuficientes. Cuando los padres son ambivalentes, indiferentes, indolentes y no ponen límite, como son los casos que estamos mirando anteriormente, entonces esta es la cosecha que van a tener, o las características de la cosecha que ellos van a tener. Van a tener emocionalmente duros, hijos rebeldes, inconsistentes, hijos inseguros. Es lo que va a usted recibir. Por lo tanto, como el tema de nuestra clase ocupa, aprenda usted a dar, pero no demasiado.
no demasiado. Es muy importante el equilibrio en la vida y el equilibrio dentro de la familia. Miremos a alguien que no aceptó estas responsabilidades, un personaje muy conocido y muy admirado dentro de la palabra de Dios, el rey David, en 2 Samuel capítulo 13, versículos 14 y 15, en Primera de Reyes también se cuenta la misma historia. El rey David fue un soldado exitosísimo. Sus hazañas aparecen ahí en los libros históricos de la palabra de Dios, su combate contra los filisteos, su manera de unir el reino de Israel, sus habilidades como estratega, sus habilidades como el dulce cantor de Israel. En fin, hay una serie de cualidades muy positivas dentro de la vida de David, pero en su hogar no aparece brillar con esta misma estirpe o esta misma característica. De hecho, David se mantuvo, aparece, que se mantiene en muchas de las historias bíblicas alejado de sus responsabilidades como padre y su energía para atender sus negocios. No es de evidencia de que haya hecho una disciplina eficaz cuando sus hijos lo desafiaron de manera abierta. Ante la violación de su hija, el culpable quedó sin castigo y eso provocó revueltas y situaciones muy adversas dentro de su familia. Sus propios hijos se rebelaron, conspiraron contra su padre y intentaron usurpar el poder a su propio padre. Esto es cuando usted no le asigna responsabilidad a sus hijos. Ellos llegará el momento en el cual no lo van a valorar usted, no lo van a tener en cuenta porque consideran de que ellos son más capaces, mucho mejor preparados, mucho más equipados y que han llegado incluso más lejos. Sobre todo mirando nuestra propia condición, usted llega como inmigrante y quiere luchar y muchos lo han logrado y felicidades a aquellos que lo han logrado. Otros se han desgastado, pero los más beneficiados en la mayoría de los casos son los hijos. Ellos tienen el idioma, ellos tienen la cultura, ellos están empezando de cero en un país de muchas oportunidades, lo tienen todo. Ahora, si no le asignamos responsabilidades, se van a creer que son dueños de todo y no van a jugar un rol importante dentro de la familia, y es bueno que usted como padre tenga cuidado con relación a esto. Mi hermano y mi hermana, nos gusta mucho tener ministerios en la iglesia y qué importantes son, y también trabajos responsables en la vida social y qué importantes son los mismos. Pero yo quiero animarte a que tengas la seguridad y la certeza que tu ministerio principal es tu hogar. David fue un hombre exitoso en todo lo que correspondía fuera del hogar, pero dentro del hogar no parece haber sido muy exitoso en ese sentido. Recordemos, mis hermanos, que no hay iglesia fuerte sin hogares fuertes. No existen iglesias fuertes sin hogares fuertes. Por eso, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda integridad. Una característica importante para el liderazgo, ya sean pastores, diáconos, es importante el liderazgo en su hogar y es importante el liderazgo en su familia. Ponga responsabilidad en sus hijos, establezca límites. Algunas causas de una crianza deficiente. La causa de que haya tantos problemas en la crianza de los hijos es porque se ignora que debe de haber un equilibrio entre el amor y los límites que se deben establecer. Creemos que todo debe ser amor y a veces pensamos que todos son límites, reglas o orden. Tiene que haber un equilibrio entre ambas fronteras, pudiéramos decir. Los padres responsables que proveen una estructura positiva y dan unos límites protectores, lo hacen por amor. Amar a los hijos sin ponerle límite no es una crianza positiva, para nada es algo positivo. Al contrario, va a dañar la vida de ellos y también la vida de ustedes y a veces hasta la vida de la sociedad en cierta medida y la vida de la iglesia.
tampoco es poner límites sin amor. Tiene que haber un equilibrio en ese sentido. Algunas creencias erróneas en este sentido. Hay dos tendencias erróneas en este sentido de la crianza de los hijos. Está el padre permisivo, que dice lo siguiente: lo único que mi hijo necesita es amor. Se le imponga límites a una estructura, se amargará y perderé el amor por mi hijo. Si yo lo voy a amarlo. Este es el ejemplo de la madre de Juan, que comenzamos nuestro tema de esa manera. Yo voy a amarlo, lo que diga el niñito. Ya tiene 17 años, ya es un sangaretón, ya no cabe casi en la cama, pero no. Y ahí están la mamá y los padres como pasitas, como sirviendo al zángano, que no sabe exactamente hacer absolutamente nada, ni que contribuye en nada. Este es un padre permisivo. Ahora, están los padres impositivos. Es decir, que lo único que al hijo le hace falta es una estructura, ciertos límites, reglas, y hay una medida ahí bien estructural, límites muy estrictos. Si se le permite ser independiente, se hará voluntarioso y rebelde, y voy a perder el control sobre mi hijo. Ahí están los padres todo el tiempo arriba de los hijos, ahí sin ver, como un látigo. Tampoco eso está bien. Tiene que haber un equilibrio entre el amor y esos límites o esa estructura. Tiene que haber un equilibrio. Algunas reglas a veces uno puede permitirse romperlas por determinadas circunstancias, pero tampoco uno puede romper todas las reglas sencillamente por amor o por cuidado. Tiene que haber un equilibrio en ese sentido. Es importante que se tenga en cuenta. Por eso es que la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no lo creerá. Esta versión dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en la vejez no lo abandonará. Aún si nuestra relación sufre, será consistente el equilibrio al mostrar amor por mi hijo, haciendo que cumpla también los límites. Enseñar al hijo a tener el carácter de Dios a través de mi ejemplo es importante. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice de la siguiente manera: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. En la disciplina y en la instrucción del Señor. Yo le invito a buscar en Hebreos capítulo 12, donde en todo, a lo largo de Hebreos capítulo 12, a lo largo de todo el capítulo, nos habla acerca de lo importante de la disciplina. La disciplina es indispensable en el hogar. Es importante que tengamos claro nuestro proceso de disciplinar a nuestros hijos y a nuestra familia. Porque la disciplina da la energía necesaria para seguir adelante. Es como la forma en que va a facilitar que las personas luchen. No es ponerle todo fácil y que no haya ningún tipo de lucha. La disciplina te marca, pero además te ayuda a hacer un proceso de lucha de manera correcta. La disciplina correcta, es decir, cuando no estamos poniendo estructuras que dañen la integridad de nuestros hijos o que menoscaben sus propios valores, lo que hace es que sirve para animar, sirve para ayudar. Cuando los hijos van a entrenamientos deportivos, siempre usted ve al coach que está animando: tú puedes. Si están haciendo algún tipo de preparación física, una más, tú puedes hacer una más. Si están pues tomando unos tiros que están saliendo un poco distantes, tú puedes alcanzarlo, posiciónate mejor, golpea a la altura de la cintura, da tus golpes contundentes, el giro de tu brazo, en fin. Ese proceso anima a que se pueda lograr y que se pueda ir adelante. La disciplina es una expresión de amor y de aceptación. Una expresión de amor y de aceptación. La disciplina es parte normal de la relación que hay entre un padre y un hijo. Es una relación normal. Dios, que nos ama tanto, ha establecido sus reglas. Sus mandamientos son sus reglas. Sus mandamientos expresan cuál es su voluntad.
nos dice, por ejemplo, en la temática de la alimentación, y que a veces recordemos que el Nuevo Testamento ya dice mate y coma, pero en temas de la alimentación, lo que Dios estableció como alimentos puros, verdaderamente tienen un mayor impacto en la salud nuestra que los que se consideran impuros. Dios estableció reglas, así que yo le animo a que usted las observe, es decir, que usted, es bueno que usted se coma un chilindrón de puerco, un chilindrón de carnero, pero también que usted, si usted le gusta un puerco asado, no hay nada para que se le impida comer, pero tenga presente que lo que dice la Biblia va a tener un impacto en su vida. Entonces, no se queje por el colesterol alto. Es bueno que tengamos esos conceptos. Dios establece reglas. Dios establece reglas. La disciplina va a producir seguridad. Seguridad. Cuando yo estoy obedeciendo y haciendo lo que mi padre me está indicando, lo que ha indicado la vida a él por su parte de experiencia, eso va a ayudar. Y la disciplina va a producir características piadosas. Los frutos del Espíritu salen a relucir. La disciplina es cierto que al principio es dolorosa. Es dolorosa. A nadie le gusta que lo castiguen, a nadie le gusta que le digan la palabra de reprensión, pero Dios al que ama, castiga o disciplina. Es importante que lo tengamos presente. La disciplina produce un comportamiento correcto y promueve la paz. Promueve la paz. Es importante que lo tengamos. La disciplina debe ser consistente. Es decir, no puede decir la mamá una cosa, el papá otra cosa diferente. Para que la disciplina sea aceptada se requiere firmeza, que seamos firmes en lo que estamos hablando. Cuando se acepta voluntariamente y se obedece, la disciplina trae bienestar. O sea, no es malo que usted esté amando a sus hijos, pero una manera de amarlo de manera correcta y bien enfocada es que usted también establezca una disciplina. No una disciplina que esté dañando a sus hijos. No una disciplina que sea reacia, burda, una disciplina que dañe su propia integridad, sino una disciplina que establece los límites saludables y correctos para el buen desarrollo de la criatura. Así que le invito a que usted luego vuelva a releer este capítulo 12 del libro de Hebreos, tan importante para nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Asigne tareas benéficas a sus hijos. Dele responsabilidades en el hogar, en lo que él va a hacer. Los quehaceres deben asignarse a toda la familia. Todo el mundo debe tener un rol dentro del hogar. Debe explicarse que los quehaceres van a beneficiar a toda la familia. Lo que alguien haga, si alguien limpia, eso beneficia a todos porque tenemos un hogar limpio. Si alguien pues va a quitar todo el polvo de la televisión o de los muebles, va a beneficiar a todos. Si alguien pinta o alguien ayuda, eso beneficia al resto de las personas que conviven en ese hogar. Deben definirse los detalles con claridad, para que no queden zonas ambiguas o zonas en penumbra, que no se sepa a quién le corresponde. Debe de estar claramente definido cuáles son las responsabilidades. Y mire, padre, aquí una buena cosa que nos ayuda en la temática entre el amor y la estructura. Es una etapa de examen. El hijo está en una etapa de examen en la escuela y tiene que darle una prioridad. A lo mejor el resto de la familia se puede reasignar sus responsabilidades que él tenía por un intervalo de tiempo para darle o facilitarle que pueda concentrarse más en su tiempo de estudio. Eso es amor, eso es ayuda. Pero que también el hijo entienda que cuando los padres tienen esa misma carga o esa misma responsabilidad, entonces ellos pueden también asumir esa tarea que le correspondían a ellos y cubrirle también, porque no todo el tiempo hay exámenes en la escuela. No todo el tiempo estamos más cargados. Tenemos momentos en los cuales estamos más cargados en la vida que otros. Entonces la familia puede aprender, y esta es una buena manera en que el amor ejerce ese proceso de reacomodo que ayuda, y la estructura no se rompe, los límites están establecidos, es la responsabilidad, pero también el amor está jugando un rol importante dentro de la familia. Debe darse un límite para que cumpla con ellos. Los quehaceres deben ser exigidos consistentemente,
y asegurar que se realice. Tiene que haber un control, tiene que haber un control, porque la tendencia es a descontrolarnos. Y es que así somos. La tendencia del hombre es de continuo mal del corazón del hombre. Así que es importante. Sus hijos son un regalo temporal de Dios. Tenga esto también presente, Padre. Así como las flechas son para lanzarse desde los arcos, los hijos ellos tienen que elevarse a sí mismos. Cuando más ore y confíe por el cuidado personal de Dios por sus hijos, menos posesivo y menos renuente estará usted para soltarlo. Usted está en una fábrica preparando un producto para que salga al mercado. Su hijo es ese producto. Y lo que usted está enseñándole, transmitiéndole, es lo que lo va a estar preparando para la vida. Por lo tanto, pero no dé demasiado. Dé y observe cómo se reacciona. Y vea también cómo él se va desarrollando en ese proceso que es su hogar. Deje que su hijo, deje ver su hijo como si fuera una extensión suya. Usted es usted y su hijo es él. Usted puede tener ciertas inclinaciones o ciertos gustos y sus hijos no tienen por qué cumplir esas inclinaciones si usted no la pudo cumplir. Usted no la pudo, se acabó su oportunidad. Es tiempo que su hijo ahora haga su vida. Deje el deseo de poseer a su hijo, tenerlo siempre ahí controlado. Deje la inclinación también de controlarlo. Ellos se hicieron grandes y ellos tienen que hacer su vida. Deje a un lado las expectativas que tenía para su hijo. Deje de entremeterse para evitar que su hijo fracase. A veces el fracaso puede ser bueno. Siempre ayude, siempre hable, dígale cuáles son los resultados de esa producción o de esa línea que está trabajando, cuáles son los peligros. Pero es bueno. Y aquí hay una diferencia importante entre los padres anglos y los padres hispanos. Aquí hay una diferencia también cultural importante. Deja a un lado su propia necesidad de amor. Deja a un lado eso. Deje de pensar que su principal identidad proviene de la crianza de sus hijos. Usted es usted y su hijo es él. Y cada cual tiene que dar cuenta a Dios por lo que haya hecho. Por lo tanto, entienda la necesidad imperiosa de dar una buena crianza, de dar una buena educación, de dar disciplina, de dar. Pero no olvide que no sea demasiado como para que usted convierta a su hijo en una persona que no sepa cómo comportarse en la vida, cómo hacer nada y no tenga un significado ni unas reglas precisas que le ayuden a triunfar. Permita el Señor que usted sea de estos padres que, a diferencia de grandes líderes como David, como Rebeca, usted sea un padre que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios y ponerla en práctica. Oremos. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta escuela de discipulado, Señor. Gracias por los hermanos que trabajan y laboran en ella. Y bendícenos a todos, Señor. En el nombre de Dios oramos. Amén.